estoy enfrentando una situación profundamente inquietante que gira en torno a las expectativas de mi familia y las disputas financieras constantes en mi matrimonio. Lo que debería ser mi legítima herencia se está esfumando, eclipsada por la incesante búsqueda de riqueza de mi esposo y su madre. Podrías pensar que heredar de tu propia familia sería algo natural, pero para mí, se está convirtiendo en un sueño inalcanzable. Mi esposo y su madre se han obsesionado tanto con el dinero que incluso pretenden reclamar el legado que mi difunto padre se ganó con tanto esfuerzo, algo que encuentro absolutamente imperdonable. Cada día mi determinación se fortalece más. Me niego a dejar que su codicia me consuma. Permítanme presentarme, soy Diana, una mujer de 40 años, navegando un matrimonio de 14 años mientras equilibro las obligaciones familiares y una carrera exigente. Mi esposo, Henry, de 42 años, trabaja en un supermercado cerca de la estación, donde nuestras vidas se cruzaron por primera vez cuando yo estaba en la universidad. Comenzamos a salir casualmente mientras yo trabajaba a tiempo parcial en ese mismo supermercado, y eventualmente nos casamos cuando yo tenía 23 años. Nuestra familia ahora incluye a nuestro hijo, Liam, quien comenzó su carrera universitaria esta primavera, aunque siempre me he comprometido a cumplir mis roles como esposa y madre. Hay una creciente tensión subyacente, los hábitos de gasto irresponsable de Henry. Si bien él tiene todo el derecho de gastar lo que hemos ganado, sus constantes demandas de más dinero, junto con su secretismo, han tensado nuestras finanzas. Cada vez que intentamos hablar de dinero, especialmente frente a sus padres, se convierte en un campo de batalla. Mi resistencia a sus constantes peticiones a menudo provoca una fuerte oposición. Las tensiones aumentan cada vez que los abuelos de Liam nos visitan, y él, al igual que yo, tiende a retirarse del drama. Recientemente, Liam me reveló algo que profundizó el estrés emocional, sorprendió a su padre siendo infiel. Esta revelación me destrozó, dejándome más desolada que enojada. Sin embargo, el apoyo de Liam me ha dado la fuerza para considerar enfrentar a Henry antes de tomar decisiones finales. Justo cuando estaba lidiando con cómo abordar este delicado asunto, se desarrolló una situación inesperada. Henry y sus padres se presentaron en nuestra casa sin previo aviso. Lo que parecía una visita casual rápidamente tomó un giro cuando mi esposo propuso un extravagante viaje a Hawái, mencionando casualmente que necesitaba 8,000 pesos para el plan. La frustración que había estado reprimiendo surgió, y aproveché la oportunidad para enfrentarlos. No solo por sus constantes demandas financieras, sino también por la traición de mi esposo. La habitación quedó en un silencio atónito mientras mi acusación flotaba en el aire. Henry lo negó todo, cuestionando por qué sería necesario probar algo y defendiendo su inocencia. Yo le respondí, diciéndole que nuestro hijo lo había visto entrar a un hotel con otra mujer. Él intentó desacreditar a Liam como testigo, lo que me hizo dudar, ya que no quería arrastrar a mi hijo más en este lío. Para mi incredulidad, mi suegra minimizó la infidelidad, restándole importancia como algo normal y sugiriendo que simplemente lo pasara por alto. Me horrorizó que ella, como mujer, pudiera desestimar un comportamiento así tan fácilmente. A pesar del caos emocional, la conversación rápidamente volvió a su solicitud financiera para el viaje a Hawái, como si la traición no fuera más que una distracción menor. La combinación de sus continuas demandas económicas y la falta de responsabilidad moral por parte de mi esposo dejó claro que debía terminar este matrimonio. Con calma, pero con firmeza, declaré que nos divorciaríamos. En respuesta, mi esposo inmediatamente amenazó con reclamar la mansión de mis padres en la división de bienes si procedíamos con el divorcio. Justo cuando la discusión escalaba, sonó mi teléfono, ofreciendo un breve respiro. Era mi tío, el hermano de mi padre. Con noticias devastadoras, mi padre se había desplomado y estaba inconsciente, trasladado de urgencia al hospital. Rápidamente informé a mi esposo y a sus padres sobre la situación antes de dirigirme al hospital. Me sentí aliviada al saber que mi padre había estabilizado su condición, aunque su salud seguía siendo frágil. A sus 62 años, había dedicado su vida a nuestro negocio familiar, trabajando incansablemente para brindarnos una vida cómoda. La noticia de su repentino problema de salud me sacudió, obligándome a enfrentar lo irreemplazable que era en mi vida. Unos días después, cuando recuperó la conciencia, experimenté un momento de alivio momentáneo, aunque no duró mucho. Durante una visita con mi hijo, Liam, compartimos un momento tranquilo de alivio y preocupación, pero una llamada posterior del médico reveló que la condición de mi padre era mucho peor de lo que habíamos esperado, resultado de años de exceso de trabajo. Trágicamente, falleció poco después, dejándome consumida por el dolor. Durante este tiempo tan doloroso, Liam se mantuvo como un pilar de apoyo. Como hija única, tuve que asumir la responsabilidad de organizar el funeral,
una tarea que se hizo aún más difícil por la indiferencia de Henry. Cuando mis suegros llegaron al funeral, expresaron superficialmente admiración por nuestra casa familiar, mientras mostraban una curiosidad inapropiada sobre su valor. Después de los servicios conmemorativos, cuando intentaba aceptar la pérdida de mi padre, nos hicieron otra visita. A pesar de las circunstancias sombrías, su atención se centró de manera inquietante en los aspectos materialistas de nuestra vida, especialmente mi suegra, que estaba obsesionada con el tamaño y la grandeza de la casa. Su insensibilidad se sintió como un insulto a nuestro dolor. Mientras guardaba la ropa del funeral e intentaba recomponerme, recibí una llamada de mis suegros, quienes estaban en camino a visitarnos. Me sentí confundida y ansiosa, preguntándome qué podrían querer ahora. Mi inquietud creció mientras me preparaba para otra conversación que probablemente giraría en torno a asuntos financieros. Resuelta a entender sus intenciones, me preparé para lo que seguramente sería una discusión difícil. Cuando llegaron, la atmósfera cambió inmediatamente. Mis suegros, que se habían acomodado en el sofá con sonrisas satisfechas, actuaban como si nada hubiera cambiado. La tensión en la sala aumentó cuando Henry, de repente, sugirió que nos mudáramos de nuestra gran casa e invitáramos a sus padres a vivir con nosotros, proponiendo que compráramos una nueva casa juntos. Sorprendida, reafirmé mi decisión de seguir adelante con el divorcio, una elección que sentí necesaria para poder arreglar los asuntos de mi difunto padre. Sin inmutarse por sus infidelidades o nuestra separación inminente, Henry insistió casualmente en que todo lo que poseíamos, incluida mi herencia, debía dividirse entre nosotros como esposos. Su audacia, asumiendo un derecho a toda mi herencia, me dejó furiosa. Mientras tanto, sus padres discutían sus preferencias de habitación en nuestra posible nueva mansión, lo que solo me molestó aún más. Sabía que debía proteger el legado de mi padre y me juré no permitir que lo explotaran. La osadía de Henry y sus padres, tratando la casa y la riqueza de mi padre como si fueran suyas, me había llevado al límite. Unos días después, en medio de este caos, recibí una llamada de mi tío. Sus palabras tranquilizadoras me dieron algo de consuelo, asegurándome que estaba manejando las cosas lo mejor que podía, a pesar de los desafíos abrumadores. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando mencionó que tenía noticias urgentes para compartir. Acordamos reunirnos esa noche, y lo que me reveló me dejó atónita. Decidida a encontrar una salida, le confié a mi tío las demandas desmesuradas de mis suegros. Indignado por su comportamiento, mi tío me aseguró que me ayudaría a navegar esta situación tan difícil. Al día siguiente, me encontré con él, llevando a Liam conmigo. El objetivo era preparar a Liam para la dura realidad sobre su padre y sus abuelos, para ayudarlo a entender el camino difícil que nos esperaba. Con un nuevo plan en mente, llamé a mis suegros para una discusión seria sobre la posibilidad de que los 6 viviéramos juntos en mi casa familiar. La propuesta tomó a todos por sorpresa, pero después de darse cuenta de que hablábamos en serio, mi suegra rápidamente se entusiasmó con la idea, imaginándose a sí misma viviendo en lo que llamó una mansión de ensueño. Sin embargo, la emoción duró poco. La realidad golpeó cuando mi suegro mencionó casualmente la tarifa de cancelación de su viaje planeado, exigiendo un reembolso. Su descarado interés propio era abrumador, y me horrorizó su codicia. A pesar de ello, mi suegra, impasible, aseguró a todos que se encargarían de las finanzas pronto, restando importancia a cualquier preocupación inmediata. Después de tantos meses lidiando con la implacable búsqueda de dinero de Henry y sus padres, me había vuelto insensible a sus artimañas, pero esta vez, su desvergüenza me golpeó más profundamente, recordándome el difícil camino que me esperaba para enfrentar sus tácticas manipuladoras. Liam, que no estaba acostumbrado a su evidente codicia, se mostró visiblemente afectado. Le di una palmadita en el hombro con suavidad, tratando de asegurarle que manejaríamos las cosas juntos. Mientras la conversación continuaba sobre la posibilidad de mudarnos a mi casa familiar, decidí seguir el juego, consciente de que sus expectativas estaban lejos de ser realistas. Henry, presionando por más detalles, preguntó sobre la logística de la mudanza. Su tono era inusualmente áspero. Intentando aliviar la tensión, expliqué que Liam y yo nos adelantaríamos para preparar la casa, enfatizando la magnitud de la tarea y que necesitábamos empezar temprano. Sin embargo, Henry expresó dudas sobre la capacidad de Liam para asumir tal responsabilidad, dada su condición de estudiante. Con habilidad, dirigí la conversación, asegurando a Henry que Liam era más que capaz de manejar sus tareas. A pesar de las dudas de Henry sobre asuntos triviales, mi suegra permanecía ajena a las tensiones subyacentes, cada vez más emocionada al hablar del tamaño de la mansión y la cantidad de habitaciones. Viendo una oportunidad,
Le sugerí que escogieran sus habitaciones primero y propuse una limpieza gradual, mencionando mi apretada agenda de trabajo. Mis respuestas medidas parecieron calmar sus expectativas, dejándolos satisfechos con lo que creían era una pequeña victoria. Mientras tanto, me aferré a mi propio plan, uno que eventualmente desafiaría sus suposiciones y derrumbaría sus altas expectativas. El día de la mudanza se programó para un mes después, dándome tiempo suficiente para planificar y asegurarme de que todo se desarrollara de forma justa. Sentía una mezcla de anticipación y determinación mientras se acercaba el día decisivo, cuando Henry y sus padres llegarían, creyendo que estaban a punto de tomar posesión de su nuevo hogar. Liam y yo nos colocamos en la entrada principal, listos para recibirlos. A pesar de los intentos de mi esposo de bromear, noté el brillo de emoción en los ojos de mis suegros, ajenos a que sus ilusiones estaban a punto de desmoronarse. Cuando se abrieron las puertas, mi tío, el hermano de mi padre, emergió de la casa. Su presencia era tranquila pero imponente, y era evidente que mi esposo apenas lo recordaba del funeral. Mi tío no perdió tiempo en aclarar la situación. Declaró ser el propietario de la casa, revelando la verdad sobre la distribución de la herencia. El shock en los rostros de mi esposo y mis suegros era inconfundible al procesar la realidad de su malentendido. Aunque las explicaciones de mi tío fueron firmes, mi esposo intentó mantener la compostura, tratando de minimizar el enfrentamiento. Pero la tensión aumentó cuando Liam dio un paso al frente, acusando a su padre de infidelidad. La acusación cayó como un rayo, y el intento de mi esposo de negar la verdad se desmoronó cuando Liam reveló que lo había visto entrar en un hotel con otra mujer. Una sospecha que había albergado durante mucho tiempo y que ahora se confirmaba. Mi esposo, acorralado y visiblemente afectado, negó todo. Liam, devastado por la traición de su padre, le imploró que se fuera de nuestras vidas para siempre. A pesar del peso emocional del momento, mis suegros seguían enfocados en asuntos financieros, exigiendo una división formal de los bienes. Su implacable búsqueda de dinero, incluso en medio de esta crisis personal, reveló su total indiferencia hacia el dolor que estaban causando. Entonces llegó la revelación más asombrosa de todas. Mis suegros habían dejado su apartamento y renunciado a sus trabajos, esperando disfrutar de una vida relajada en lo que creían sería su mansión familiar. Aún más impactante, tanto mi esposo como mi suegro también habían renunciado a sus empleos, con la intención de vivir de la herencia que consideraban suya por derecho. Me quedé atónita por sus decisiones imprudentes y la suposición de que el patrimonio de mi padre sería su fortuna personal, pero me mantuve firme, reivindicando mi legítimo derecho como hija de mi padre y exigiendo una distribución justa de su propiedad. Afortunadamente, mi tío, quien también era abogado, había estado recopilando pruebas en mi nombre. Reveló que había descubierto la infidelidad de mi esposo a través de una investigación de un mes, presentando pruebas irrefutables. El asombro en los rostros de mi esposo y mis suegros era palpable al enfrentarse a la gravedad de sus errores. Con la experiencia legal de mi tío, dejé claro que cualquier discusión adicional se manejaría a través de los tribunales. Les dije que no volvieran a contactarme nunca más, y a pesar de la mirada hostil y fugaz de mi esposo, se fueron sin más incidentes. Sentí un profundo agradecimiento hacia mi tío por su apoyo crucial. Tras los procedimientos legales, Liam y yo nos mudamos a la casa familiar, cumpliendo los deseos de mi padre. Sentí una inmensa gratitud por esta oportunidad de vivir en un lugar lleno de recuerdos preciados. Liam, inspirado por el ejemplo de su tío, se dedicó a sus estudios con el objetivo de convertirse en abogado. Mientras tanto, mi exesposo y sus padres luchaban por adaptarse a su nueva realidad. Se vieron obligados a buscar nuevos empleos y a establecerse en un viejo apartamento. Las consecuencias de sus acciones se desarrollaban en tiempo real, y la tensión financiera sobre mi exesposo se hizo evidente cuando me pidió ayuda. Pero yo había cortado lazos por completo y me negué a ofrecer apoyo financiero, reforzando los límites que había establecido. Mientras mi exesposo trataba de adaptarse a su nueva vida, tomando trabajos de medio tiempo y ocasionales, su esquema anterior para financiar un viaje de lujo inexistente comenzó a desmoronarse, exponiendo aún más el alcance de su engaño. Aliviada del peso de sus manipulaciones, finalmente pude centrarme en mi carrera, con la vista puesta en el futuro. Esperaba con ansias ver a Liam graduarse de la universidad, orgullosa de la resiliencia que habíamos mostrado al superar desafíos tan inmensos y decidida a empezar de nuevo.